Muy buenos días a todos los niños y niñas que están viendo este video que en conjunto con Aprendo Libre hemos creado para ustedes. Les doy la más calurosa bienvenida a esta clase de lenguaje dirigida a estudiantes de quinto básico. Yo soy la profesora Camila y los acompañaré a lo largo de este camino de aprendizaje de la asignatura, donde van a descubrir las características de los textos, cómo clasificarlos y cómo reconocerlos también, ¿cierto? Antes de comenzar a entregar los contenidos de la clase de hoy, me gustaría darle algunas recomendaciones para que el aprendizaje sea fructífero y que la clase también sea provechosa. Una de las primeras recomendaciones que les voy a dar es que se ubiquen en algún espacio donde estén cómodos, un espacio que no los distraiga, en el que se puedan concentrar bien, ¿ya? Un espacio donde no sean interrumpidos ni ustedes interrumpan al resto de su familia. Una segunda recomendación es que si es que es posible se ubiquen en algún lugar con una luz apropiada. ¿A qué me refiero con esto? Que no sea con mucha luz, porque si hay mucha luz se les va a nublar la pantalla del computador o del celular. Y si hay muy poca luz, puede que no vean bien los apuntes que vayan tomando en su cuaderno. Respecto a esto último, que acabo de mencionar en la recomendación 2, les sugiero que por favor tengan un cuaderno y lápices, ¿ya? Un cuaderno en el que puedan anotar los contenidos que yo voy entregando, puedan tomar apunte de lo que voy diciendo y también puedan anotar lo que aparece en la presentación. ¿Por qué les pido lápices y no un lápiz? Les pido lápices y ojalá de diferentes colores porque les voy a solicitar que realicen un dibujo. Un dibujo que nos va a acompañar durante toda esta unidad y durante todas las unidades, ¿ya? Y por último, la última recomendación que les voy a pedir, y no porque sea la última menos importante, es que dejen sus celulares a un costado, los que están trabajando del computador claramente. ¿Por qué? Porque fácilmente se pueden distraer teniendo el teléfono acá encima con alguna notificación, algún sonido que pueda emanar de él. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a comenzar la clase de hoy que tiene por objetivo conocer el texto narrativo y sus tipos de narradores. Vamos a la primera diapositiva. La clase anterior nosotros revisamos cómo podíamos situar y vincular estos textos para poder ordenarlos en nuestra cabecita. Lo que yo creé para ustedes fue este árbol que les voy a solicitar que también lo dibujen en su cuaderno. Pero el árbol que ustedes dibujen en su cuaderno puede ser como ustedes quieran. Yo hice mi árbol así, porque a mí me gustan los arbolitos como bien frondosos. Pero si usted quiere hacer un árbol con menos hojas, más alto, con muchísimas más hojas, con hojas de diferentes colores, etc., lo puede hacer, ¿ya? Lo importante es que su árbol tenga esta división de ramas, donde una rama van a ser los textos no literarios y otra rama van a ser los textos literarios, ¿ya? Entonces, el tronco de nuestro árbol, como bien aparece acá en la presentación, van a ser todo el universo de textos que podemos encontrar. Textos orales y textos escritos, ¿ya? Entonces, tenemos nuestro tronco, que son textos escritos y textos orales, y de una rama va a salir los textos literarios y en la otra rama los textos no literarios. Luego, de cada una de esas ramas van a salir otro tipo de texto, otra categorización de estos textos. Y por el lado de los literarios tenemos el texto lírico, dramático y narrativo. Recuerden que esto es a modo de recordatorio, ¿ok? No vamos a centrar la clase en cada uno de estos textos, pero sin embargo les voy a decir en pequeñas palabras a qué se refiere cada uno. El texto lírico es el que está vinculado con todo lo que tiene que ver con poesía, ¿ok? Estos textos suelen escribirse en versos, separados por estrofas. Suelen ser también textos que contienen las emociones y los pensamientos que pueden tener los autores. Por otro lado, tenemos el texto dramático, que tiene que ver con todas estas obras de drama, de teatro, donde el texto se construye a raíz del diálogo de los personajes. Y por último tenemos el texto narrativo,
que es en el que nos vamos a centrar hoy y lo vamos a explicar con más detalle hoy. Antes de eso, en la otra herramienta de nuestro esquema tenemos los textos no literarios. ¿Se acuerdan que los textos no literarios lo habíamos mencionado como eran como aquellos textos que nos hablaban de cosas reales? Y esos textos que nos hablan de cosas reales podríamos decir que son los informativos, los instructivos y los normativos. Los informativos son para entregarnos información real, ¿cierto? No hay opinión del autor ni nada. Información real, nos cuenta las cosas tal cual sucedieron. Los textos instructivos nos sirven para dirigir una acción. Generalmente son las instrucciones de los juegos, cómo podemos hacer alguna receta, etc. Y por último, los textos normativos, que son aquellos textos que están para establecernos una orden o un reglamento. El reglamento de conducir, en sus colegios tienen el reglamento de conducta, ¿cierto? Y todos estos textos no literarios los vamos a revisar también, pero en sesiones mucho más adelante. Ahora nos vamos a centrar, la clase de hoy la vamos a centrar en los textos narrativos. Entonces, como les mencionaba, vamos a trabajar específicamente con el texto literario de narrativo. Acá van a apreciar que yo tengo dos manzanitas que están por sobre mi texto narrativo, ¿cierto? Estas manzanitas van a ser elementos del texto narrativo. Y si yo agrego otra manzanita más adelante, es un elemento más a analizar dentro del texto narrativo. Veamos a qué se refieren estas manzanitas que están enumeradas como 1, 2. ¿Ya? Veamos. Vamos a revisar la primera manzanita que tiene el número 1. Acotación. Estos números les sirven a ustedes para ordenarse. Entonces, yo voy a explicar cuál es la número 1, ¿cierto? Y ustedes van a poner en su arbolito qué es lo 1 para después poder ir fácilmente recordando o visualizando en qué parte estamos. Y así no nos vamos perdiendo, ¿ok? Entonces, en la primera manzanita ustedes se preguntarán, al igual que Mabel, ¿qué son los textos narrativos? ¿Cierto? Es una pregunta que yo creo que muchos se la hacen y muchos también saben responderla. Yo creo que es una pregunta que todos ustedes han podido responder a lo largo de sus años en el colegio y que lo ven constantemente. Primero que todo, para poder establecer qué son los textos narrativos, quiero que leamos este microcuento que extraje del libro de Santiago en 100 palabras y así nos podemos hacer una pequeña idea sobre qué son los textos narrativos, cuáles son sus características. Entonces, repito, primero vamos a leer un texto y en conjunto vamos a descubrir estas características del texto narrativo. ¿Ok? Entonces, yo voy a comenzar a leer en voz alta y ustedes en voz baja en su cabecita van a seguir la lectura. A medida que yo voy leyendo, ustedes van a seguir lo que yo estoy leyendo. Y así vamos a quedarnos más claros con la información todavía. El texto se titula Permiso mijito y está escrito por Diego González Molina, un adolescente de 16 años que participó en Santiago en 100 palabras. Dice así: ahí la ves, en el paradero de tu casa. Se nota tranquila con su chalequito gris y zapatitos de tacón bajo. Una abuelita común y corriente. Sube calma hacia adentro del transporte, pero al verse acorralada frente al torniquete, no lo piensa dos veces y se despega del suelo. A su izquierda, chauchero en mano, se agarra de los fierros y con su derecha sostiene su bolsito. Se deja caer tal gimnasta rusa, ligera y silenciosa. Se arregla su pañuelito y con calma le susurra de forma cómplice al conductor: permiso, mijito. ¿Qué pasa aquí en esta historia? ¿Qué pasa en este microcuento que yo le acabo de leer? ¿Qué características tiene? Cierto. Acá vemos que nos están contando una historia.
Nos están contando la historia de una abuelita que va del pasaje del Transantiago, ¿cierto? Y que le pide permiso. Nos cuentan que es una abuelita que se ve muy tranquila porque espera con mucha calma la micro y que de repente e inesperadamente salta el torniquete, ¿cierto? Entonces aquí nos cuentan una historia. ¿Qué pasa aparte de que nos cuentan una historia? ¿Qué podemos también evidenciar de este cuento? Revisémoslo a continuación. Y aquí está lo que les comentaba delante, nuestra primera manzanita. Y nuestra primera manzanita son las características del texto narrativo. Si recordamos, a lo largo de que yo les voy enseñando estas características, recordamos el cuento que acabamos de leer, vamos a ir comprendiendo mejor aún lo que les estoy enseñando. Entonces, la primera característica que podemos señalar de los textos narrativos es que cuentan una historia, ¿sí? El texto narrativo se caracteriza por relatarnos una historia y esta historia se compone de una secuencia de acciones que van realizando los personajes. Y en estos textos narrativos, en estas historias que nos cuentan, predomina la ficción. Ahora, si bien los textos narrativos se caracterizan por ser de ficción, hay muchos otros textos narrativos que están basados en la realidad. Ustedes podrían recordar alguna película o algún libro que hayan leído que en su principio o en su final hayan puesto que se basó en hechos reales. Yo he visto muchas. Sobre todo las películas de terror mencionan generalmente al principio y al final que se basó en algún hecho real y eso nos causa aún más miedo porque decimos, esto existe. Pero, si bien están basados en hechos reales, hay elementos que pueden cambiar, como los lugares, que pueden ser ficticios, o los personajes que pueden ser ficticios, o los nombres de los personajes, etc. Y por último, la última característica que podemos señalar es que está escrito en prosa. ¿Qué quiere decir que está escrito en prosa? Exactamente, que está escrito en párrafo, como lo ven acá. No se escribe en verso como los poemas, ni por diálogo como se escriben los textos dramáticos, sino que se escribe en prosa, en párrafo. Y recuerden que los párrafos son un conjunto de oraciones. Sigamos. Cuenta una historia entonces, característica 1, característica 2, que es una secuencia de acciones. Y eso es muy importante que podamos evidenciarlo. Si vamos al cuento que acabamos de leer, podemos encontrar esto. Acciones que se realizaron, que esta abuelita llevó a cabo en el cuento. La primera acción es que estaba en el paradero de la casa, ¿cierto? En paradero cercano a su casa, esperando micro. Después, se sube al transporte, que se sube a la micro. Después se despega del suelo, ahí podemos decir que saltó, ¿verdad? Tercera acción. Se agarra de los fierros. Cuarta acción. Se arregla su pañuelito. Quinta acción. Y por último, le habla al chofer para pedirle permiso. ¿Se dan cuenta que hay una secuencia de acciones, una tras otra? A eso se refiere con que los textos narrativos nos relatan una historia que se compone de una secuencia de acciones. Sigamos. Vamos ahora a revisar la segunda manzanita y para eso es importante entonces volver a nuestro esquema, a nuestro arbolito, ¿cierto? Volvemos a nuestro arbolito para marcar nuestra segunda manzanita. Ahora, yo hice una manzanita. Ustedes pueden hacer la fruta que a ustedes les guste más, a libre elección. Lo importante es que puedan tener siempre esto en mente para ubicarnos dónde estamos estudiando. Estamos en los textos literarios, texto narrativo, elemento manzanita 2. Y ahí vamos uniendo todos nuestros nuevos conocimientos y todas nuestras nuevas ideas. Entonces, ¿cuál será la manzanita 2? ¿Qué nuevo elemento será la manzanita 2?
la estructura. La estructura de los textos narrativos se compone de introducción, desarrollo y desenlace. Es muy similar a otros tipos de estructura, pero la diferencia de esta estructura del género narrativo es que posee un clímax. Y los invito a fijarse bien en este esquema que yo les pongo aquí en la presentación, porque si se dan cuenta, es un rompecabezas. La estructura es un rompecabezas. ¿Y por qué es un rompecabezas? ¿Alguien se le imagina por qué puede ser un rompecabezas? ¿O por qué podemos asimilar la estructura con un rompecabezas? Exacto. Asimilamos la estructura de un texto con un rompecabezas porque las partes van entrelazadas así. Van unidas, vinculadas. No puede haber desarrollo sin introducción ni desenlace sin desarrollo. Tenemos nuestra introducción y nuestro desarrollo que van entrelazados. Tenemos nuestro desarrollo y nuestro desenlace entrelazados. Pero aquí, entre desarrollo y desenlace, hay el clímax. ¿Qué es el clímax? Se van a preguntar. Les voy a explicar lo que es el clímax luego de explicarle qué es la introducción y el desarrollo. En la introducción de los textos narrativos, lo que busca el narrador es presentarnos a los personajes de la historia, los lugares en los que se va a desarrollar la historia y el conflicto. Cuando yo digo conflicto, no me quiero referir a algo negativo. Cuando yo digo conflicto, me refiero a la situación que se va a desarrollar a lo largo de la historia. ¿Ok? Entonces, en la introducción tenemos la presentación de los personajes, la presentación de los lugares y la presentación del conflicto. Y con estos tres elementos nosotros vamos a poder comprender de qué se va a tratar nuestro libro y vamos a poder saber proyectarnos con hipótesis para saber qué va a venir luego, ¿verdad? Entonces, en la introducción se nos presentan estos tres elementos: personajes, lugares, conflicto, y en el desarrollo estas tres cosas se expanden porque el autor o el narrador nos van a contar con más detalle a qué se refiere cada uno. Nos van a contar con más detalle cómo son los lugares o cuáles son los nuevos lugares. Nos va a contar con más detalle quiénes son los personajes, cómo reaccionan, cómo piensan, cómo sienten. Y por supuesto, esta situación también la va a detallar más, la va a expandir para que podamos entender con mayor razón lo que está pasando en nuestra historia. Luego de que conocemos los personajes y se desarrolla la historia, nosotros vamos a llegar a un momento en que los personajes van a sentir muchas emociones muy fuertes, van a sentir mucha pena o mucha rabia o mucha alegría, cualquier emoción, pero van a sentirla muy fuerte. Y nosotros, los lectores, vamos a tener mucho suspenso por saber qué va a pasar. Ese momento donde todo es más fuerte y más grande se le llama clímax, ¿sí? Entonces, el clímax es el momento de mayor tensión de nuestra historia. El clímax, entonces, es donde los personajes sienten muchas emociones. Y nosotros, quienes somos los lectores, estamos muy concentrados en el texto porque queremos saber qué va a pasar, ¿verdad? Y posterior al clímax, entonces, viene el desenlace. ¿Cuál es el desenlace? El desenlace es cuando ya este conflicto que nos presentaron en la introducción, que se expandió en el desarrollo y que fue mucho más álgido en el clímax, se resuelve. El conflicto se resuelve en el desenlace. Y los quiero invitar a que se imaginen esta estructura como si fuera nuestra cordillera. Han visto la cordillera, supongo, y la pueden ver constantemente porque es gigantesca, ¿cierto? Y si se dan cuenta, la cordillera tiene cerros de diferentes tamaños. Imaginemos nuestra cordillera en la cabeza para poder entender cómo sería la estructura si la vemos en plano.
Tenemos nuestro primer cerro, que es la introducción, donde nos presentan los personajes, los lugares y el conflicto. Luego el desarrollo, donde se expone más, o sea, se expanden más los elementos. Y el clímax. La punta más alta de la montaña es el clímax. Y luego viene el desenlace, ¿cierto? Cuando ya la montaña empieza a decaer. Si podemos esa imagen en nuestra cabeza, vamos a poder entender a qué se refiere con el clímax cuando decimos que es el punto más alto, donde hay más emociones y donde tenemos más suspenso. ¿Ya? Entonces, veamos cómo sería esta estructura en el microcuento que acabamos de leer. Acá lo tenemos distinguido por colores. La introducción azul, el desarrollo amarillo y el desenlace rosado o rojo. Y el clímax es este recuadro, el rojo que tenemos aquí. Veamos la introducción. La introducción dice, ahí la ves, en el paradero de tu casa. Se nota tranquila con su chalequito gris y zapatitos de tacón bajo. Una abuelita común y corriente. O sea, en este microcuento en específico, la introducción nos muestra el lugar y nos muestra el personaje. Claramente, como es un cuento pequeño, no nos va a poder contar todo lo que haría un cuento más largo porque no hay espacio. Después, el desarrollo dice, sube calma hacia adentro del transporte, pero al verse acorralada frente al torniquete, no lo piensa dos veces y se despega del suelo. A su izquierda, chauchero en mano, se agarra de los fierros y con su derecha sostiene su bolsito. Se deja caer tal gimnasta rusa, ligera y silenciosa. Todo eso es el desarrollo. Lo que pasó con la abuelita desde que se subió a la micro hasta que saltó el torniquete. Y el clímax, si se dan cuenta, está ahí destacado también dentro del desarrollo porque sucede dentro del desarrollo. Y acá, si se dan cuenta, es un momento de mayor tensión porque la abuelita está pegando un salto para evadir el torniquete, una abuelita, ¿cierto? Y por último dice, se arregla su pañuelito y con calma le susurra de forma cómplice al conductor, permiso, mijito. Entonces, ¿por qué tenemos que el desenlace? Porque luego de que ya ella se subió a la micro, saltó el torniquete, muy tranquila va y pide permiso al conductor. ¿Cierto? Entonces, viendo esto, de esta manera podemos visualizar cómo es la estructura porque yo ya la tengo separada. Pero cuando ustedes vayan a leer por su propia voluntad o porque se los piden en el colegio, van a poder reconocer cuál es la introducción y cuál es el desarrollo. Si bien no dice ahora viene el desarrollo o ahora viene el desenlace, lo podemos reconocer cuando vemos que ya se está, en el caso del desarrollo, expandiendo mucho más una idea. ¿Ya? Entonces, para concluir, recuerden que la introducción está todo enlazado. No puede estar separado porque el texto es un conjunto de estos elementos. Es un todo. Por lo tanto, va como un rompecabezas, todas las piezas bien puestas. Introducción, desarrollo, desenlace, clímax. ¿Sí? Bien, entonces, estamos llegando ya al final de la sesión de hoy, donde hemos revisado cuáles dos elementos nuevos del género narrativo. Revisamos por un lado las características del género narrativo y por otro lado revisamos la estructura de este género. La próxima sesión vamos a revisar una tercera manzanita, que es un tercer elemento del género narrativo, así que los invito a que vuelvan a conectarse a estos videos y sigamos aprendiendo en conjunto estos elementos del género narrativo. Nos vemos en otra ocasión.